Y todas. Hoy tenemos el placer de presentar a la licenciada Judith Ben-David. Bienvenida, Judith. Judith es licenciada en Psicología de la UBA, psicoanalista, psicóloga clínica, ex staff del Servicio de Salud Mental del Hospital General de Agudos, Dr. Cosme Argerich, supervisora clínica y docente de residencias de salud mental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, especialista en afecciones psicosomáticas. Bueno, Judith, te damos la palabra y agradecerte nuevamente tu presencia. Gracias. Bueno, ante todo agradecer la invitación del Otro Sur. Bueno, para mí siempre es un placer compartir con ustedes las experiencias de colegas. Así que bueno, hacía mucho, como decíamos, creo que fue 2020, 2021 la última vez, así que es una muy buena oportunidad para retomar estos encuentros. Así que bueno, Carlos, también a vos te agradezco que sos el alma mater un poco del Otro Sur, no tanto. Bueno, y a Marina también, que fue un poco a través de ella que la invitación, así que también le agradezco. Bueno, les decía que el caso que voy a presentar, hace más de 25 años que atendí a este paciente, es un trabajo que yo ya presenté en un congreso de Mar del Plata, muchos años, y que lo titulé El fantasma, una dimensión clínica, y como subtítulo, corte y confección. Voy a arrancar con una frase, con un párrafo de Miller, que dice: no reducir la clínica al síntoma y sostener su distinción con el fantasma es necesario para no olvidar que nuestra clínica se hace bajo transferencia y que no puede carecer de ética. Pues, por singular que parezca, es el fantasma el que nos conduce a la dimensión ética del psicoanálisis. Bien, arranco entonces con el recorte del caso. El paciente al que voy a nombrar, Gabriel, llega a la consulta presentándose de la siguiente manera. Aclaro que es un paciente que atendí en el Hospital Argerich, no es un paciente del consultorio, ¿sí? Con lo cual tiene también otras particularidades. Llega a la consulta presentándose de la siguiente manera: yo soy un masturbador compulsivo. El paciente había sido derivado por una colega del equipo en el que yo trabajé muchos años. En esta presentación hay alguna novedad, que es que ya soy ex del staff del hospital. No sé si notaron la sutileza algunos. Así que bueno, el año pasado ya tomé la decisión de concluir después de más de 35 años de hospital. Pero sigo vinculada, obviamente, en la parte de docencia y supervisión, y me esperan con mates y facturas ahora, cosa que antes no ocurría. Bueno, el paciente fue derivado por una colega del equipo, ya que no toleraba escucharlo más debido al asco que sus relatos le producían. La analista trabaja con el paciente la posibilidad de una derivación, y luego de esta maniobra, el paciente decide comenzar otro tratamiento, y estando al tanto del caso, decido atender a este paciente. Esto se trabajó en las reuniones de equipo y de supervisión, con lo cual, como ustedes saben, en el hospital está la dinámica de las supervisiones grupales, y era un paciente que a mí me interesaba mucho porque era muy difícil para mi compañera y colega intervenir. Daba como mucha curiosidad, siempre estaba como muy atenta a por dónde se le podía entrar a este paciente y demás, y porque además, entre otras cosas, que no me parecen un detalle menor, este paciente venía hablando de mi persona, entre comillas,
en el ir y venir de la sala de espera, y eran relatos que también le comentaba a mi colega. ¿Se entiende? Por supuesto, de contenido sexual, la mayoría de los comentarios. Con lo cual, había un chiste de mi compañera que me decía, me tiene podrida este paciente que se la pase hablando de vos, de esto, de aquello, del otro, de distintos rasgos que al paciente lo convocaban de manera importante. Entonces, estando al tanto de todo esto, yo decido atenderlo. ¿Sí? Es decir, que yo ya sabía con lo que me iba a encontrar y sabía de la particularidad de cierta transferencia media salvaje, pero que ya estaba ahí dando vueltas. ¿Sí? Bien. En las primeras entrevistas, Gabriel se encarga de relatar la siguiente escena. Yo me masturbo por lo menos 5 veces por día, además de todas las mujeres con las que me pueda acostar. Toda mujer que pasa delante mío, yo la desvisto con la mirada, sea flaca, gorda, linda o fea. Asimismo se encarga de dar detalles de la cantidad de esperma que se produce en sus poluciones y otras obscenidades que se prefieren obviar, ya que no aportarían nada más que el relato de lo mismo. Gabriel está casado, tiene 3 hijos, uno de ellos producto de su primer matrimonio y 2 con una segunda esposa. Trabaja como maestro pizzero y también es un capo en esta materia. Se imaginan la cantidad de comentarios que surgían en qué pizzería trabajaba, etcétera, etcétera. Es en la tercera entrevista cuando el paciente intenta volver a comenzar con su masturbación discursiva, relatando sus episodios gozosos, cuando se interviene diciéndole si todas estas cosas que él está contando le producen algún problema. A lo que también muy plácidamente contesta que no, que eso muestra lo súper macho que es, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se le dice que ya que eso no le produce ningún tipo de problema, se le invita a que comience a hablar de las cosas que le producen malestar, si es que él tiene alguna. Se inicia un momento de desconcierto para Gabriel, se queda sin palabras, no sabe qué decir. Por un largo rato se queda sin ninguna escena que pueda nombrarlo en su ser. Cuando se recompone, dice, en realidad me pasan un montón de cosas feas. Tengo miedo de morirme, me ahogo, tengo taquicardia. Muchas veces tengo que bajarme de un colectivo porque me parece que me estoy por morir. Me falta el aire y termino en alguna guardia de algún hospital. A partir de esa entrevista se produce una divisoria de aguas. Hay un antes y un después. De aquel masturbador compulsivo que llega a la consulta, comienza a aparecer un sujeto que se angustia, que tiene problemas con sus hijos, con su esposa. Comienza a construir su historia, su infancia lamentable, llena de carencias, y fundamentalmente aparece toda su sintomatología y sus inhibiciones. Algunas preguntas. ¿Cómo se interviene con un sujeto que solo produce escenas fantasmáticas, donde se presenta con una posición de saber acerca del goce, casi como ocurre en la perversión? ¿Qué lugar para el analista? ¿Qué maniobras tendría que realizar frente a eso que se ofrece a ser mirado? ¿Es acaso por este sesgo que un análisis puede comenzar? Bien, hasta acá el relato, después si quieren me preguntan más detalles, avanzo un poquito en algunas consideraciones, si les parece primero teóricas que me permitieron como pensar el caso, después podemos volver, porque obviamente fue un caso que atendí bastante tiempo, y simplemente este es un recorte que me parecía lo suficiente y necesario como para dar cuenta. Bien. En principio, creemos que el analista debe rechazar el goce que el analizante ofrece,
no haciéndolo consistir, ya que esto último produciría la profusión de más escenas del mismo estilo, monotonía del goce, monotonía del fantasma. Vale decir que el analista no tendría que caer en la tentación de seguir interrogando por esa vía, ya que si se queda mirando cual voyeur, en vez de operar causando un sujeto, quedaría soportando su propia posición de goce. Goza junto al analizante. Es decir, aparece la resistencia del lado del analista. Y como dice Lacan, la resistencia es resistencia del analista. El analista tiene horror frente a su acto. ¿Por qué? Tiene horror de su acto en el punto donde rechaza el goce y dice rechaza el goce y no al sujeto. Es más, es a partir de ese rechazo que el sujeto puede advenir. Esta última cuestión merecería toda la atención, ya que pensamos que es por la disyunción del goce que un analizante ofrece que algo podría conmoverse y daría lugar a la dirección de la cura. ¿Cómo opera el analista cuando del lado del analizante no hay irrupción de las formaciones del inconsciente? Esto también nos sirve para pensar no solo este caso en particular, sino creo que a todos les estará pasando en la clínica actual esta dificultad de que aparezca la vía más sintomática, ¿no? Digo, todo lo que estamos atravesando en este momento con las redes, etcétera, etcétera. ¿Desde dónde intervenimos cuando todavía no se ha constituido el montaje de la neurosis de transferencia del sujeto supuesto al saber? Lacan nos dice en su seminario del acto que tanto para la interpretación como para el acto analítico es menester la instalación del sujeto supuesto saber, y agrega que sería necesario un falso acto al inicio del tratamiento que posibilitaría la instalación de la neurosis de transferencia. Revisando el material ofrecido por el paciente, podríamos pensar que la intervención del analista en la tercera entrevista operó como un corte, como un acto que posibilitó apoderarnos del síntoma para poder comenzar a trabajar por el lado de las formaciones del inconsciente. Acto que despejó esa maraña de escenas que lo único que hacían era resistir a la posibilidad de un trabajo analítico. Podemos pensar entonces en dos dimensiones clínicas, el síntoma y el fantasma. Lo que prevalece en el síntoma es su articulación significante, si bien es cierto que también hay una implicación del objeto en el síntoma. El síntoma nos conduce a la problemática terapéutica, a su curación, al levantamiento o curación del síntoma, mientras que el fantasma se lo plantea en términos de atravesamiento y no levantamiento o desaparición. En la experiencia analítica, en general, los pacientes hablan de sus síntomas, se quejan de él, se lamentan, pero de su fantasma no. No se lamentan del fantasma. El neurótico obtiene placer a través del fantasma. Un sujeto toma a su fantasma como recurso contra su síntoma. Sería como un consuelo. El fantasma como consolación, como consolador, también podríamos decir. Freud lo llamó sueño diurno. Él decía que el fantasma le permite obtener placer al sujeto. Lacan dice que el fantasma es una máquina de transformar el goce en placer. Es un dispositivo que domestica al goce. El fantasma tiene una función similar al juego, ya que transforma tanto a la angustia como al goce en placer. El fantasma no es un objeto de interpretación, el fantasma se construye, y esta es una diferencia fundamental en cuanto a las intervenciones del analista, ya que denota que no todo es interpretable en la clínica, no todo es significante.
Si bien el fantasma no se ofrece a la interpretación en la dirección de la cura, hay que obtener su revelación. Entonces, si en una cura solo trabajamos con el síntoma, tendremos como consecuencia efectos terapéuticos, pero quedaría intacta la relación del sujeto con la pulsión, con el goce. Vale decir, seguirá gozando de lo mismo, no se producirá un cambio de seguro, como dice Soler a la cobertura fantasmática. Ella plantea que hay que cambiar un seguro por otro seguro, como el seguro del auto. Lo plantea en esos términos en una conferencia. Lacan plantea que al fin del análisis marca un cambio en la posición del sujeto en relación a la posición de goce y habría un cambio en la posición respecto del fantasma fundamental. El fantasma aparece como respuesta frente al deseo del otro. Es una de las respuestas frente al deseo del otro. El síntoma y el fantasma. Hay un instante del fantasma que fija al sujeto en un lugar particular. El sujeto del inconsciente no tiene un lugar fijo, aparece o no, representado por un significante para otro significante. En cambio, en el fantasma el sujeto tiene un lugar fijo, sería la escritura de la fijación del sujeto por un objeto especial. Volviendo al caso, podemos pensar que en el análisis de Gabriel se inició del fantasma al síntoma y del síntoma al fantasma, construcción mediante, y podemos escribirlo como un trabajo de corte y confección, que si bien no fue del mismo modo que lo realiza una costurera, nos posibilitó iniciar el recorrido de un análisis con este tipo de sujetos que requieren de ciertas maniobras iniciales para poder dejar lugar a la aparición del sujeto del inconsciente. Bueno, hasta acá el recorte. Si quieren les puedo también comentar la bibliografía consultada, seminario del acto de Lacan, Dos dimensiones clínicas, síntoma y fantasma de Miller, construcciones en psicoanálisis en Freud, y más allá del principio de placer en Freud. Bueno, conversemos. Cuando va con tu compañera, ¿por qué consulta? ¿Cómo? Cuando va con tu compañera que lo vio antes que vos, ¿cuál es el motivo de consulta? Bueno, él en realidad es muy particular, porque él venía como con él se presentaba como un masturbador compulsivo, y la admisión principal que se tiene en el hospital, él se presenta de esta manera, como que el problema, entre comillas, que traía para trabajar era que era un masturbador compulsivo. Y se presentaba, cualquier colega que pasaba por la sala de espera, le decía, discúlpeme, está fulana, era su analista la primera, ¿no? Ahora lo va a atender, porque yo soy un masturbador compulsivo. En realidad aparecía como todo el tiempo esta necesidad como de demostrar algo de su potencia, porque en realidad después empezó a aparecer de lo que él sufría. En realidad venía un poco la primera entrevista como algunos problemas que había tenido en el trabajo, porque se le tiraba encima a todas las mujeres que iban, a las compañeras, en la pizzería donde trabajaba. Empezó a tener como algunos problemas en ese sentido, entonces le llamaron un poco la atención y al orden, de alguna forma, porque era como muy obscena su presentación. Entonces, este fue un poco el motivo de consulta. Después apareció toda la caterva de cantidades, que eso también fue muy interesante en relación a lo que él comentaba como cantidad tenía como muy contabilizado la cantidad de esperma por día que desparramaba, y era toda una cosa que mi compañera no lo soportaba más. Fue realmente muy interesante todo el trabajo que hicimos dentro del equipo, porque aparecía una resistencia clara de la colega que no lo quería, no lo soportaba, no lo podía escuchar, no podía intervenir, y era una colega excelente, pero que con este paciente en particular había algo que no podía posicionarse como función, digamos, ¿no? Como función del deseo del analista.
no sé si, Julio, ¿no? ¿Preguntaste? Sí. No sé si contesta la pregunta un poco el motivo de consulta. Porque vos le preguntás como lo obvio, ¿y a usted qué le pasa con eso? Porque él se define como una cuestión del ser, soy tal cosa, ¿no? Y él dice que Exacto. no es un problema. Entonces, Sí, por eso, el problema inicial era un poco estas cosas que te decía, pero después se encargaba de rellenar toda la sesión, digamos, con lo que él ubicaba como su potencia, su canchería, que todas las minas como que parecía que estaban atrás de él y que él estaba atrás de todas las minas, ¿no? Había un goce, como una necesidad de gozar todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, digo, porque aparece cierto rasgo, como decía, no una estructura perversa, pero aparecían como ciertos rasgos de perversión bastante importantes, porque yo hice una acotación importante en el reporte, pero realmente era casi como un saber acerca del goce, en el cual él se montaba fantasmáticamente, ¿no? Él sabía de todo, de cómo gozaba una mujer, de todas las cuestiones en relación a la sexualidad, y por eso digo, es muy interesante porque cuando yo empiezo a trabajar un poco en intervenciones que apuntaban, por ejemplo, voy a comentar así alguna, él decía, ahora voy a inventar porque no me acuerdo exacto, sí, pero no importa. Bueno, yo por día tengo 1 litro de esperma, ¿no? Y se vanagloriaba de esto. Entonces, la analista anterior, ¿qué le pasaba? Se quedaba totalmente muda frente a esto, no podía intervenir. Como yo ya conocía el caso y a mí me parecía súper interesante y se me ocurrían un montón de cosas, pero no era mi paciente, por eso por eso yo también tomo la decisión, digamos, porque me parecía un desafío muy interesante, ¿no? Para a ver si podía conmover algo. Y en una de las primeras entrevistas, cuando él dice esto del litro, yo le dije algo así como, qué desilusión, ¿no? Entonces ahí aparece algo, con lo cual él queda en un estado de perplejidad, y aparece algo ahí en relación como a la cantidad. Las intervenciones apuntaban a lo mucho, a lo poco, ¿no? Tratar como de acorralarlo ahí en esto que él mostraba por un lado, como te decía, vanagloriándose del texto, y bueno, y ahí empezaban a aparecer las miserias, y después toda la historia infantil, de cuando él era chiquito y pobre, una familia muy pobre, y que él se masturbaba de chiquito, y lo que la madre le decía, y la violencia y los estragos del deseo materno, etcétera, ¿no? Ahí empezaba a aparecer la otra cara, ¿no? La otra dimensión clínica, las cuestiones más sintomáticas o de inhibiciones. Había pasado algo también muy interesante. Perdón, ¿alguien me preguntó algo? Hola, Sí, yo iba a Natalia. hacer, ¿qué tal? Yo quería hacerte una Sí. pregunta. ¿Qué indicios tuviste como para apuntar a que no se trataba de una perversión? ¿Hubo Bueno, algo en lo que vos ya venías escuchando del caso previamente, que vos ya fuiste ahí escuchando algo que te llevaba a saber que no era una perversión y a mandarte con una intervención así? Eso me interesaba pensar, ¿qué es lo que te dio como pista de que era un sujeto neurótico, ¿no? está buena tu pregunta. Primero, sería para otro encuentro si existe la estructura de la perversión. Lo dejo abierto. Digo, los pacientes que son perversos en realidad no llegan a la consulta, porque justamente tienen un saber acerca del goce tal, ¿sí? Que no pueden producir algo de la castración, digamos, ¿no? No se presenta en modo sujeto castrado, eso como por un lado. En realidad, como yo conocía el caso, como les decía de antes, porque participaba en las supervisiones grupales, yo hacía comentarios que siempre decía, bueno, me parece un pobre tipo, le deben haber pasado un montón de cosas que a modo defensivo le aparece todo esto, ¿no? Pero después apareció un día que
una intervención cuando él empieza a hablar de los hijos, de los 3 hijos. Y entre tanto, él nunca dejaba, cuando empezamos el trabajo, nunca dejaba de lado la posibilidad de meter las mismas cuestiones, ¿no? El discurso de la masturbación, de las mujeres, o sea, siempre trataba de meter algún bocadillo, digamos, ¿no? Yo tenía que estar muy atenta, por eso digo, para no pisar el palito o no quedar como voyeur frente a sus mostraciones, digamos, ¿no? Había pasado que en ese tiempo yo estaba embarazada de mi segundo hijo y él no registraba, ¿no? En ningún momento había registrado que yo estaba embarazada. Yo ya estaba de 8 meses, con lo cual ya faltaba muy poco para que yo me tomara la licencia por maternidad y empecé a pensar, bueno, ¿cómo le iba a transmitir esto a este paciente en particular? Y justo había pasado que en una intervención que yo le hago respecto de los hijos, y le digo, qué raro que usted tuvo 3 hijos nada más. Entonces me dice, ¿por qué me dice eso? No, porque como que él decía que nunca se había cuidado con las mujeres, que le importaba 3 pitos, ¿no? Como una cosa muy, no solamente era obsceno, sino que era despectivo, violento, ¿no? Misógino, tenía toda una mezcla bastante particular. Entonces, digo, no, qué raro que no tuvo más hijos, porque con todas las mujeres con las que usted estuvo, y entonces él se queda pensando y dice, lo que pasa es que las mujeres solamente quedan embarazadas cuando tienen un orgasmo. Entonces ahí yo hago otra intervención en relación a qué poquitas que fueron entonces. Porque si tuvo 3 hijos nada más, en la caterva de mujeres con la que él había estado, bueno, y esto también dio lugar a una cuestión de la neurosis infantil. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, empieza a aparecer como las miserias neuróticas, las teorías sexuales infantiles que él empieza como a desarrollar, siendo un tipo de casi 40 años, ¿no? De cómo era el tema del goce femenino, cómo era, ¿no? Se le armaban unos líos ahí, como que solamente una mujer tenía orgasmo cuando quedaba embarazada. Y entonces el resto de las mujeres con las que estuvo fueron todas insatisfechas, ¿no? Entonces ahí empieza como a aparecer, bueno, estas cositas me iban dando cuenta de que eran como rasgos perversos en una estructura neurótica con una presencia de la neurosis infantil muy importante, digamos, ¿no? ¿Se imaginan las vicisitudes de cuando yo finalmente le comento que me iba a tomar la licencia? El paciente lo que me dice, se enoja mucho conmigo, pero mucho, mucho, y me dice, a mí me importa, gritando, ¿no? Me dice, a mí me importa 3 carajos que usted vaya a tener un hijo, y a mí quién me va a atender, y ¿no? Cuestión que realmente para mí fue una sorpresa que reaccionara con tanta violencia, pero bueno, había sido ahí casi, después casi de estas intervenciones, digamos, ¿no? Con lo cual yo quedaba en un lugar de mujer que había gozado, que se estaba embarazada, ¿no? Entonces, bueno, fue muy complicado el tiempo hasta que finalmente faltarían unos 20 días para que yo me tomara la licencia, porque empezó a aparecer en ese tiempo una serie de situaciones donde, por ejemplo, él llegaba a la sala de espera y yo pasaba caminando. Para él no era un momento cualquiera, como les expliqué al principio, él decía, desvisto a las mujeres, a todas las mujeres, con la mirada, ¿no? Entonces, a veces yo a propósito hacía como una entrada en la escena, y esto es lo que también tiene el hospital, que uno puede hacer cosas que en el consultorio se complica. Entonces, lo miraba y le decía, espéreme un segundito que ya lo voy a llamar. Entonces, volví a salir del estar donde nos juntamos los profesionales y no estaba el paciente, había desaparecido. Y ahí se empezó a armar toda una cosa como de jugar a las escondidas, ¿no? Yo salía y él no estaba, yo me iba y él volvía.
¿sí? Un día se fue a la dirección del hospital, que le quedaba en el mismo piso, ahí a unos pasos nomás, a decir que yo no había ido a trabajar, ¿no? Se empezó como a complejizar y también empezó a aparecer cierta cuestión como media alucinatoria, como que me veía en lugares donde yo no estaba y no me veía aquí donde no, ¿sí? Pero al mismo tiempo también empezó a aparecer como la presencia y la ausencia, la oposición y la diferencia, el famoso Fordá freudiano, ¿sí? Con lo cual, también en un momento yo le pregunté, bueno, si quería, en el tiempo que yo no iba a estar en el hospital, si quería que le recomendara a una colega para que continuara su tratamiento, o prefería esperar a que yo volviera. Y él prefirió esperar, por supuesto que le dejé un montón de nombres, ¿no? Por las dudas, que si tal cosa, tal otro, porque es como que se había empeorado justo en la previa que yo me tuviera que tomar la licencia. Con lo cual, para mí también era una responsabilidad, y entonces quedó referente, por supuesto, estaba la guardia, había lista de guardia, había servicios, etcétera. Así que bueno, no sé si contestó un poco Natalia la pregunta. Sí, sí, sí. ¿Sí? Gracias. No, por favor. ¿Pensabas que ¿Suena? se puede Ah, intentar no, les iba a matar? preguntar. Ay, perdón, no te escuché, Julio. ¿Pensabas que se podía intentar matar si vos no estabas, hacer algún tipo de acto No, inocente? no, yo no había evaluado un riesgo semejante en el examen psíquico, el último, sino que se le había como trastabillado algo, digamos, que para mí fue positivo, pero viste que son esos momentos del acto del analista que uno queda también ahí medio como, por eso acá en el seminario del acto habla de que el analista tiene horror frente a su acto, porque es un instante donde en la misma intervención uno queda ahí como medio en el aire hasta tanto el sujeto, luego uno puede ver a Precut cómo enganchó, digamos, ¿no? Entonces, más que nada fue por ese lado, pero no, en ningún momento evalué riesgo. O sea, yo sabía que a mí no me iba a matar y que tampoco me iba a matar. me quedaba tranquila en ese sentido. No, les quería preguntar si les resuena este caso en las consultas actuales, ¿no? Digo, porque esta presentación, no tanto por la cuestión del exceso y que tiene una particularidad este caso, sino por las presentaciones subjetivas que quedan más del lado del fantasma y no del síntoma, de la posibilidad de, justamente, de la representación simbólica, ¿no? Que es como un poco lo que está fallando en esta época en los sujetos que consultan. Sí, sí, claro. Y además, yo me quedé pensando en lo que decías y en algo que al comienzo había traído Julio, ¿no? Donde este hombre se presenta como, bueno, soy tal cosa, ¿no? Algo en el orden de la consistencia del ser, ¿no? Ah, se nos fue Judith, perdió consistencia. Me parece que por ahí, Marina, ¿podés mandarle un mensaje? Gracias. Sí, ahí le mando. Ahí volvió. Estás muteada, Judith. ¿Ahora sí? ¿Ahora se escucha? Sí, perfecto. Quise subir el volumen y no sé qué toqué, me fui. Desaparecí de la escena. Sí. Pasaje al acto, le dicen. Te decía que no sé hasta dónde escuchaste, pero que No, tomaba algo de lo que había traído Julio al comienzo, en el sentido de que este hombre se presentaba casi maníacamente, podríamos decir, como, ¿no? Soy tal cosa, con algo en el orden de la consistencia de ser, en el ser, ¿no? Exacto. Por el lado del ser. Y que tu intervención justamente pone un cuestionamiento que lo saca, que lo resta, lo voy a decir a propósito así, que lo resta para poder, de alguna manera,
hablar de la existencia de él, ¿no? Donde justamente lo que relanza el discurso es ese resto, eso que queda por fuera, esa pérdida, digamos, y que permite, bueno, que él hable de las cosas que tienen que ver con su vida actual, de su historia, ¿no? Pero efectivamente hay algo en el orden de la pérdida. Exacto. Y que no fue de semen en esta ocasión. Claro. Sí. No, el semen lo cuenta justamente como plus de... Como plus de goce. Sí. Sí. María Belén, ¿habías? Ah, ok. No pensé que habías levantado la mano. Yo me quedé con algo cerca del inicio, me parece que fue. Hablaste del falso acto, ¿no? Y me interesa que puedas desplegar algo de esto, porque me quedé ahí como regulando en relación a eso. Yo también, me anoto en esa, yo también. Qué bueno. Bueno, justamente en el seminario del acto, un poco volviendo a esto de que la clínica no todo es interpretación, que la clínica no todo es significante. Digo, me parece que es muy importante poder ubicar. Yo lo trabajo mucho en las supervisiones, ¿no? Síntoma y fantasma, para mí, las dos dimensiones clínicas, es fundamental poder ubicar en un caso de con qué materialidad estamos trabajando. Porque a veces nos pasa que hay cosas del orden pulsional que están en juego, como en este caso en particular, y que uno intenta interpretar ¿no? alguna cosa en relación a esto y nos quedamos ahí boyando, de alguna manera ubicados más del lado de la resistencia del analista que de la función del deseo del analista, ¿no? Como que en esta cuestión de seguir sosteniéndole como el caldo gordo, de alguna forma, ¿no? Como en este caso veíamos. Entonces, bueno, este texto que yo les recomendaba también, que seguramente algunos ya lo leyeron, que es el de Dos dimensiones clínicas de Miller, a mí me parece que es muy interesante para ubicar justamente de qué se trata la cosa. Y bueno, y Lacan en el seminario del acto, como les decía, él dice que el analista tiene horror frente a su acto, y por eso que lo enlaza con que la resistencia siempre es resistencia del analista, porque hay como una suerte como de retención, como de la intervención, porque es del orden de lo no calculable, ¿no? Digo, uno por ahí, cuando uno está trabajando con un caso clínico o en las supervisiones, uno a veces puede pensar estrategias, intervenciones como, ¿no? Calculadas de alguna manera, como para favorecer a la dirección de la cura. Pero hay otro tipo de intervenciones que justamente no tienen que ver con la interpretación, que no son del orden de lo calculable, digamos, y que tienen que ver con el acto, con la escansión, con un corte a veces, con un silencio, tal vez en otro momento, ¿no? Entonces lo que Lacan dice es que al inicio de un análisis, y esto también tiene que ver con Freud, cuando Freud habla de los textos de cómo se arma la neurosis de transferencia, y después Lacan lo retoma con cómo se instala el sujeto supuesto al saber. Freud decía, bueno, hay que armar la neurosis de transferencia, pero no se puede interpretar hasta que no esté armada, ¿no? La transferencia. Pero ¿cómo armamos la transferencia? ¿No? Digo, hay una cuestión ahí como paradojal. Entonces ahí Lacan lo que dice, bueno, es necesario en el inicio de producir un falso acto, es decir, algo que marque, que no es una interpretación, porque uno todavía no tiene qué cosa interpretar, ¿no? Pero Freud nos enseña que en el inicio hay que apoderarse del síntoma, es decir, hay que agarrar el síntoma y que muerda con alguna intervención del analista y que eso dé lugar a la posibilidad de escribir la neurosis de transferencia o el sujeto supuesto al saber en el mejor de los casos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso? Entonces, Lacan nos indica esto. Hay un acto del inicio que es lo que va a inaugurar como la posibilidad del dispositivo analítico. Tal vez, si lo revisamos en este caso, la intervención, ¿cuál fue la primera que le había hecho en el... ¿Lo recuerdan ustedes?
si tenía algún problema aparte de eso. masturbarse. Exactamente. Primero el analista le hace lugar, por más que yo ya sabía que era el masturbador compulsivo famoso del servicio, bla, 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 bla. Le hacemos lugar, incluimos a ese goce, ¿sí?, que el paciente trae, pero al mismo tiempo estar muy atento y muy advertido que el analista tiene que rechazar el goce que el paciente trae, pero primero hay que alojarlo. Hay que alojarlo. Si uno no incluye primero en el dispositivo el goce, ¿sí?, no hay posibilidad de que se pueda armar nada en el dispositivo. Entonces, un falso acto sería esto de, bueno, listo, ya lo escuché, usted goza de esto, bla, bla, bla. ¿Le trae algún problema o no? Porque si no le trae algún problema, listo, le damos lugar a otro paciente que siga el próximo, digamos, ¿no? Bueno, siga usted con su goce, chao, qué sé yo, ¿no? A esto se refiere Lacan en Seminario del Acto con el falso acto, que luego también en el final del análisis tiene mucho que ver como el acto del final, que ya sabemos que no es un solo acto, sino que es unas varias vueltas alrededor a partir de las distintas intervenciones del analista, pero que va a tener consonancia con el primero. Eso también es muy interesante porque tiene que ver con la lógica de cada caso. No sé si respondo más o menos, ¿sí? Sí. ¿Y la vuelta? ¿Lo volviste a ver cuando...? Bueno, después de eso, pasaron unos meses, bueno, yo volví al servicio, por supuesto que pregunté si había, todo era famoso el paciente, se imagina. Pregunté a todos mis compañeros si había venido, qué sé yo, qué sé cuánto. No vino ni a la guardia, no vino al servicio, no vino a la referencia, no vino. Listo. Pasó un tiempo largo. Por ahí pasó más de un año de la última vez que yo lo había visto. Y justo yo coincidía con que había habido un cambio en la estructura del servicio. Yo estaba en el servicio de admisiones, además de mi equipo, ¿no? Pero íbamos rotando cada día, uno tenía que hacer admisiones de generales. Y justo yo estoy en la admisión y aparece Gabriel. Y yo digo, no te la puedo creer, pensé, ¿no? Entonces, a ver qué. Entonces, cuando llega, me ve, me dice, ay, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo le va tanto tiempo? ¿Cómo fue? ¿Qué tuvo? ¿Una nena, un nene, no? Con una posición totalmente desconocida. Bueno, hablamos ahí un ratito y le digo, bueno, cuéntame un poquito qué le anda pasando esta vez. No, doctora, yo estoy bárbaro, yo le agradezco tanto todo el tratamiento. Ahora vengo por el nene chiquito que tiene unos temas con el colegio, que me sugirieron si podía hacer unas entrevistas, y yo le dije a la maestra que sí, que voy a ir al Argerich porque ahí me atendieron también, que voy a pedir un turno para mi nene. Bueno, punto. Ahí pude dar cuenta de que, bueno, qué había pasado, digamos, ¿no? La presentación subjetiva fue totalmente diferente, vino por su hijo, no tenía que ver con él, etcétera, ¿no? Pero bueno, todo el tratamiento, más o menos, conmigo en particular, habrá durado casi un año, por ahí más o menos. Después había tenido un tiempito anterior con la otra colega que habrá sido 2 meses más. Bueno, ¿qué Y otras antes de preguntas? la licencia se había pactado como una alta, digamos, ¿ya habían acordado eso? ¿O No. cómo? No. Había comentado que yo le sugerí, si quería, le dejaba una referente para que él continúe en mi ausencia, pero él decidió esperar y bueno, sí le dejé referentes, esto que explicaba, pero no utilizó ninguna No de quiso. esas opciones. No. Pero la idea era que continuara, digamos, igualmente. Sí. O- Igualmente, digamos, si yo tengo que dar cuenta de lo que pasó en ese análisis, realmente hubo un análisis y hubo un cambio en la posición respecto de que apareció la otra dimensión clínica, ¿no? Apareció la cuestión sintomática, las inhibiciones y de alguna manera también como cierta
cierta caída de este lugar que él traía como de su ser respecto al canchero pasero, digamos, y cogedor, digamos, ¿no? Que era un poco la posición que él traía como nada, como un tipo más común y corriente, digamos, por decirlo sencillamente, ¿no? Bien. Y en la práctica vos lo escuchaste varias entrevistas antes de preguntarle si tiene algún otro problema, o en la primera entrevista No. cuando él... Fue la tercera entrevista, más o menos, que yo ubiqué acá en el caso, porque, bueno, era un paciente muy difícil, como les dije. No era fácil acorralarlo de alguna manera, en el sentido de ir ahí. Pero bueno, fui haciendo distintas intervenciones. Esto fue muy interesante en relación al falso acto que me preguntaban también, porque, bueno, ¿qué hacer con alguien que venía a hablar de sus pajas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí mis intervenciones apuntaban más que nada a acotar las cantidades, a minimizar ciertas cuestiones o a no entender alguna cosa que él me decía y él quedaba medio tecleando porque tampoco podía dar cuenta, ¿sí? Y también en relación a la dimensión temporal. Las sesiones con la colega anterior más o menos duraban 40 minutos en el hospital, y entonces yo a veces lo atendía 10 minutos, a veces lo atendía 5 minutos, a veces lo atendía 40 minutos, y esto le generaba una locura total al paciente. Y entonces él me interpelaba, por supuesto, entonces yo le decía que bueno, que yo trabajaba de esta manera, que el tiempo, y bla, 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 le decía alguna boludez en relación al tiempo, como cierta explicación, por decirlo de alguna manera, y que nosotros sabíamos cuándo él entraba, pero nunca cuándo se iba a ir. Y una vez también él se quería ir, estaba como molesto por algo que yo le había dicho, y miraba el reloj y me decía, bueno, ¿ya terminamos? No, 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 no. Y quedaba ahí un tiempo, por ahí silencioso, donde ni él decía nada y yo tampoco. O sea que había ciertas intervenciones que eran, por eso yo les remarqué al principio que era un paciente que a mí en particular me interesaba mucho de antemano. O sea, ya fui con una, lo voy a decir en términos más comunes, como con una predisposición a querer poder hacer algo con el caso, digamos. A no retroceder a mi deseo. De analista, por supuesto. Pensaba que en esta cuestión del tiempo y demás es una intervención tuya en el marco, ¿no? Que de alguna manera produce algún movimiento fantasmático. Digo que también es un marco en ese sentido, ¿no? La cosa, digamos, en ese punto. Sí. Sí, porque estaba todo muy desmadrado, digamos. Si bien era escena, digamos, era como acting tras acting en realidad, lo que, ¿no? Lo que aparecía, porque era la mostración del objeto en la escena. Mejor definición de acting out no hay, digamos. Y él la traía ahí en lo real todo el tiempo, todo el tiempo. Mirá, mirá de lo que gozo, te lo estoy mostrando en bandeja, mirá, 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 ¿no? Era un poco la posición del paciente. Y por eso digo, las intervenciones muchas veces eran en relación a la no mirada, al recortar la cantidad, a introducir una dimensión de intervalo, de que no todo podía ser dicho también. No todo podía ser dicho. Así que bueno, esto un poco en relación a las intervenciones cuando el paciente no viene ni por el lado de la angustia, ni por el lado de alguna inhibición, no puedo dormir, no puedo conseguir trabajo, no tengo pareja, ¿no? Más la cuestión más de la inhibición, sino que viene por este lado más de la línea de lo que podemos llamar de las impulsiones, digamos, ¿no? Acting, pasaje al acto, donde no hay la posibilidad de la simbolización, digamos, ¿no? Hay ahí la pulsión que está como en pleno. Y es interesante también que en el seminario
también del acto, ¿no? Que el acting es un llamado a la interpretación, dice Lacan, ¿no? En este caso no es a la interpretación en el sentido de la interpretación sintomática, sino que incluso él dice es una interpretación salvaje, no importa qué analista sea, es un llamado a la interpretación. Los pacientes que llegan a la guardia bajo la forma o la modalidad del acting out no está dirigida a ningún analista en particular, sino, por eso Lacan dice es una transferencia salvaje, ¿no? No hay un uno ahí específico. Sin embargo, el analista tiene la responsabilidad de hacer algo con eso. No lo puede dejar de largo porque la ética del psicoanálisis justamente tiene que ver de alguna manera con esto, ¿no? De esto que vos decías, Carlos, como meter al caballo dentro del picadero, cómo enmarcar, cómo acotar, cómo fantasmatizar, ¿no? Desde un lugar del acotamiento del goce, de discernir como cada vez más el goce. Y como dice Colette Soler, cambiar un seguro por otro seguro, porque no es que uno se queda sin síntomas, sin fantasma al final de un análisis, sino que es cambiarlo por otro seguro. Que el modo de goce sea distinto. Pensaba también algo en la importancia de poder ir como leyendo los efectos de cada intervención, ¿no? Porque obviamente que todas estas intervenciones así como eran como una jugada a ver qué pasaba, y eso, estar como también alertas de poder ir haciendo una lectura de eso para ir encontrando si les fuiste pegando, digamos, un poco en el lugar en donde había que pegarle o, bueno, había que ir por otro lado, ¿no? El del estar como siempre alerta al día a día de lo que va sucediendo en el medio de cada tratamiento, ¿no? Exacto. Bueno, la supervisión es el espacio para poder dar cuenta de la clínica que uno sostiene, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me parece que por ese lado es bueno, lo que vos decís, la intervención uno puede saber si tiene efecto, si es efectiva a posteriori y viendo cuál es la respuesta y la consecuencia que le produce al sujeto, si pasó de largo la intervención, si mordió en algo, si generó angustia, ¿no? Digo, como para ubicar el efecto justamente. Sí, claro, uno tiene que ir pudiendo dar cuenta de la clínica y la supervisión es el espacio que uno tiene para poder hacerlo, ¿no? Sí, justamente me parece que también dentro de la ética del psicoanálisis tiene mucho que ver con esto, con que el analista tiene que poder dar cuenta de la clínica que sostiene. Y eso también tiene que ver con poder transmitir la clínica. Bueno, de hecho, lo que estamos haciendo hoy, conversando de la clínica, ¿no? Dar cuenta de la clínica, y volver a pensar, ¿no? Digo, yo hoy me estoy escuchando y con las preguntas de ustedes y qué sé yo, y ya se me armaron un montón de otras cosas que no las tenía, ¿no? A pesar de que es un caso de muchos años que me sigue interpelando y para pensar, como decía también, las posiciones subjetivas actuales, ¿no? Que bueno, con muchos de ustedes lo trabajamos y lo pensamos, ¿no? Sí, y pensaba también en esta de esta cuestión de las presentaciones clínicas actuales, ¿no? Y cómo están atravesadas también por las marcas del tiempo, digamos, de la época. Exacto. ¿No? Y cómo esta cuestión que tiene que ver con ese goce, digamos, esa adherencia al goce, porque pensaba en esto, ¿no? De presentarse ante los otros como un masturbador, digamos, uno podría decir, ¿ahí hay un lazo que él genera con el otro? No, no es un lazo. Un rechazo. Claro, ¿no? Y pensaba en el lazo en el sentido de los discursos, ¿no? Bueno, vos tenés escrito un libro sobre esto. Claro, y pero pensaba en relación a esta cuestión justamente de cómo es, digamos, condescendiente al discurso capitalista, que en realidad no es un discurso, ¿no? Porque no genera lazo.
Y además donde justamente lo que prima, lo que lleva adelante, digamos, la posición es el goce. Goce, voy a decir una redundancia, pero el goce individual, digamos, justamente donde no hay relación a los otros. Sí, exacto. El goce autoerótico, ¿no? Digo, tan actual hoy en día, ¿no? En la clínica yo me encuentro cada vez más con chicos jóvenes que no tienen relaciones sexuales, por ejemplo. Y hay una prevalencia muy importante en relación al goce autoerótico, es decir, casi como mi paciente, ¿no? Es decir, esto que vos mismo decís, como una ruptura y como un tijeretazo en relación al uno y el otro, ¿no? Que tiene que ver justamente con la constitución subjetiva. Y bueno, y las redes, obviamente, ¿qué vamos a decir? Fortalecen absolutamente el goce masturbatorio, porque el escroleo de hoy es absolutamente un goce masturbatorio, a solas, sin el otro, ni siquiera moviéndose de la casa. Y cada vez crece más también. Justo hablaba esta semana con otro colega que había estado leyendo unas cuestiones de una investigación del tema de la pornografía, el aumento de la pornografía, ¿no? Que tiene que ver justamente con esto del goce masturbatorio. Sí. Es decir, que el otro está en vías de extinción ya prácticamente, y al mismo tiempo el riesgo de la cantidad de niños autistas que hay hoy por todos lados, en todos los colegios. Eso es muy llamativo. ¿Cómo puede ser que antes, en nuestras épocas, digamos, los chicos se portaban mal, hacían quilombo, qué sé yo, de última iban a la dirección? Y hoy en día en las aulas hay por lo menos 3 maestras, ¿no? ¿Cómo se dice? Las que acompañan a los chicos, o psicólogas Integradoras. integradoras, ¿no? Acompañantes terapéuticos, ¿no? En cada curso, o sea, en cada curso, o sea, es mucho, ¿no? Entonces, bueno, y tiene un poco que ver con esto, ¿no? Como que el otro está en vías de extinción, y la inteligencia artificial ocupa un lugar, o pretende ocupar un lugar, no sé, semejante, no sé cómo decirlo. Sí, donde pensaba también esta cuestión, ¿no? De lo masturbatorio, ¿no? Eso no se remite solo a la genitalidad. No, claro. Cualquier cosa, digamos, ¿no? Los gadgets, la boludez que uno puede comprar y que el mercado ofrece apuntan a eso. Digamos. Exacto. A gozar cada vez más de ese tipo de goce. Es una exacerbación del goce. Por eso digo, ¿y el síntoma dónde está? ¿No? Por eso digo, está como en vías de extinción, ¿no? Digo, a veces yo pienso de los pacientes que llegan por problemas de amor o que están angustiados por algo existencial, digo, ¡ay, qué bueno! al menos algunos tienen angustia. El otro no existe así, bueno. Pero bueno, sí, es una época muy, muy complicada y me parece que también es muy interesante para que los analistas sigamos pensando, ¿no? Este tipo de cuestiones, porque va a haber cada vez más y más complejo, y cada vez más complejo, y no perdernos, ¿no? Como, estar a la altura de la época y no perder la brújula, digamos, también, ¿no? Porque hay que revisar cosas, hay que pensar estrategias por ahí distintas, ¿no? Y bueno, intentando siempre que RCI esté más o menos presente, ¿no? Que haya algo ahí de la estructura del aparato psíquico, simbólico, imaginario y real que pueda aparecer de alguna manera, más, menos, pero apuntando a eso, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo de su práctica que le haya resonado? O me gustaría escuchar en qué andan. Cuando él comienza con tu compañera, ¿él tiene problemas en el trabajo y él quiere consultar? ¿O cómo llega a la consulta? No me quedó claro eso. Por eso, porque uno de los jefes de la pizzería le dijo, bueno, si no haces algo
Él Ah, como molestaba a todas las minas que estaban en la pizzería, y hacía chistes, o sea, imagínate chistes obscenos todo el tiempo, era maestro pizzero y hacía, ¿no? Bueno, comentarios de todos de obscenidad a la máxima potencia que te puedas imaginar. Y entonces un día el jefe le dijo, che, para un poco, hace algo porque si no te vas a tener que rajar. Ya recibí quejas de compañeras tuyas, las chicas de la limpieza, las cocineras, ¿no? Clientas. Y bueno, y él, un poco el jefe es el que lo manda a que haga terapia, en realidad. El jefe de él lo manda a terapia. Y entonces él vino llevado por eso, como que no iba a perder el laburo, pero le duró 5 minutos el comentario del jefe. Después apareció esto. Es interesante porque lo que vos decías, Carlos, me hiciste como linkear con algo que pasaba, esto del rechazo, ¿no? Que su ser, la presentación de su ser, soy un masturbador, generaba todo el tiempo un rechazo. Imagínate tener que darle la mano para saludarlo, por ejemplo. Entonces, esta fue también una intervención. Decía, no, solamente nos vamos a dar un beso. ¿No? O sea, era una intervención de poner cuerpo, ¿no? Porque es un tipo con todo lo que yo ya sabía del caso, el tipo me relojeaba, yo era muy joven en esa época. Entonces, bueno, me relojeaba importante y aún así la intervención iba por ese lado. Entonces el tipo se quedaba, ¿no? Se iba quedando de a poco sin toda su... Esto, porque el rechazo era un tema muy interesante, porque el rechazo venía del lado de la madre. Él había aparecido una escena cuando él era muy chiquito, no sé, tendría 11, la primera polución que había tenido en su vida, y la madre, ellos vivían en el campo, eran una familia muy humilde, la madre lo que no le dijo a ese chico, porque había ensuciado la sábana, ¿no? Pero un maltrato muy importante. Y yo creo que algo del rechazo materno que le duró toda su vida, era su modo de presentación. Él jugaba mucho con ser rechazado por el otro. Bien. Y con la paja, que había sido no cualquier elemento de rechazo de la madre, digamos, ¿no? En vez de que haya habido un acto inaugural, decir, bueno, son las cosas de la vida, el nene está creciendo, etcétera, o el padre ya no estaba en ese momento, no había padre, fue tomado como bajo la forma del rechazo. Pensaba en esto que decía, ¿no? Bueno, de lo que tiene que ver con su historia primaria, digamos, y las dos apariciones clínicas que él hace, primeramente enviado por el jefe, Sí. ¿no? Enviado por el jefe, y después él, como padre, llevando a su hijo, ¿no? Sí. Algo ordenador, digamos. Sí, ahí hubo una transmutación. Claro. Sí, en ayudar a su hijo, amorosamente. Lo digo por el hecho de esto que decías vos, que no había padre en ese momento en esa historia primaria, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí, incluso más adelante, en un ateneo del hospital, yo escucho un caso del niño, que por supuesto inmediatamente me di cuenta que el padre era mi ex paciente y era otra historia totalmente distinta. Y ahí también, volviendo a tu pregunta, Natalia, de antes, ahí también pude dar cuenta a Precup de cuál había sido el efecto de las distintas intervenciones también en relación a eso, ¿no? A veces pasa mucho en el hospital, no sé si los que están acá algunos trabajaron o trabajan en el hospital, que a veces uno no se entera por ahí de qué va la cosa con los pacientes, ¿no? Termina el tratamiento, uno no sabe. En el hospital es muy frecuente que pasa el tiempo y uno se cruza, perdón, se cruza con los pacientes porque siguen yendo a consultas médicas y lo que fuera, y los efectos que por ahí uno intervino en una interconsulta 2 veces con un paciente internado, 2 veces, ¿no? Y el efecto que tiene por ahí una intervención, a mí me ha pasado justamente en los servicios de médicos de interconsulta,
que uno sabe que tiene la oportunidad por ahí una sola vez de hablar con ese paciente y de intervenir en la mejor de los casos con alguna cosita, ¿no? Y después cruzarme al paciente en el bar del hospital, por ejemplo, primero no reconocerlo, porque al estar ya después de la parte más complicada clínica, verlo vestidito, el cuerpo mejorado, etcétera, escuchar por ahí que usted me salvó la vida, ¿no? Bueno, salvé la vida, simplemente fue una entrevista de 20 minutos al lado de la cama del paciente. Sin embargo, son esas intervenciones oportunas, en un tiempo muy corto. Miller tiene un libro, no sé si lo han leído, que tiene que ver con los tratamientos cortos de analistas, ¿no? Que son intervenciones oportunas en un tiempo corto, casi contrariamente a lo que uno diría el análisis, ¿no? Que dura 1000 años, etcétera. Muy interesante, ¿no? Para pensar esto, también por la época, porque en esta época, ¿quién se quiere quedar? Primero, ¿quién se acuesta en el diván? ¿No? Segundo, ¿quién quiere estar tanto tiempo pensándose en la subjetividad? ¿No? No sé a ustedes qué les pasa, pero en general las demandas actuales, salvo los analistas, por supuesto, que venimos de otra época, ¿no? Todo es rápido, corto, breve, virtual, ¿no? Cuando podría ser de otra manera, incluso. ¿Sí? A mí me pasa con pacientes que podrían venir al consultorio y no quieren, porque les da paja o tardan mucho tiempo, ¿no? Esta es la versión de los pacientes. Les da paja como este que trae. Marina, sí. tenías una pregunta. Sí, pensaba en todo el material clínico que es muy bueno, muy interesante como para poder pensar un montón de cuestiones, pero pensaba que también podría ser material para un seminario, para otra clase, que es la posibilidad que hay del psicoanálisis dentro de las organizaciones, ¿no? Dentro de las instituciones, porque bueno, acá está Cecilia, que me acompaña en la cátedra de residencia, Belén y Carlos, que están en el proyecto de investigación, pero hemos muchas veces en nuestra formación escuchado que el psicoanálisis no debe entrar al hospital, o no es útil en el hospital, o no sirve para el hospital, y es justamente un material que da cuenta que no tiene que ver con la cantidad de horas cronológicas, digamos, de lo que puede hacer la intervención con determinado paciente, sino que hay otra mirada que uno puede tener en relación a lo que se puede hacer dentro de las organizaciones de salud. Y pensaba en un texto de Manoni, la primera entrevista con el psicoanalista, cuando habla de la cuestión. El libro es muy interesante, uno siempre lee la conclusión, pero todo el libro es interesante. Cuando se trabaja el capítulo sobre síntoma, lo que ella remarca son pequeñas intervenciones en 1 o 2 entrevistas de jóvenes adolescentes que han tenido alguna dificultad en su periodo escolar, y las intervenciones que hacen remiten a destrabar por lo menos o trabajar cuestiones puntuales, y no es sostenido en el tiempo, ¿no? Y después, bueno, después verá uno lo que puede hacer con eso, pero a mí me parece que pensar la ubicación del psicoanálisis en el hospital es interesante. Yo creo que te había comentado que rastreando bibliografía, conseguí un material que es ¿qué hace un psicoanalista en el hospital? Es muy interesante. Y bueno, ¿Qué es de Mario Pujó? vos sabés que no recuerdo ahora, no lo tengo a mano, pero no recuerdo el autor. Pero para los estudiantes o para aquellos que están formándose en sus residencias y piensan su práctica desde el psicoanálisis, es muy interesante. Así que bueno, gracias porque... no, por favor. Muy bueno. Forma parte también de la transmisión en mi otra beta de haber formado camadas de residentes y concurrentes, digamos, Claro. en el ámbito hospitalario, desde una perspectiva psicoanalítica, ¿no?
Igualmente ahora también va cambiando, como cambia la época, así como por lo menos en el gobierno de la ciudad, la formación de casi todos los hospitales y centros de salud siempre fue con el discurso del psicoanálisis, del discurso amo como el psicoanálisis, como discurso amo. También ahora lo conductual, lo cognitivo-conductual está metiendo mucha también cuestión. Y bueno, en los casos, por ejemplo, de que hablábamos antes de autismo, ¿no? Y de cuestiones de trastornos en la infancia, hay un montón de colegas que están trabajando con los chicos, digamos, ¿no? Desde esa perspectiva también. O sea que ahora hay como una apertura también por la misma época, por la formación de los jóvenes. Sí, por eso me parece interesante también repensar algunas cosas, ya sea dentro del marco de un hospital, que se puede hacer psicoanálisis, como también pacientes que no están dispuestos a estar muchos años trabajando ciertas cuestiones, ¿no? Vienen por un síntoma, se resuelve, listo, lo que no quita que la mirada pueda ser psicoanalítica y que podamos trabajar desde esta orientación. Y a la vez también, bueno, como para ofrecer otra propuesta, teniendo en cuenta la terapia cognitivo-conductual, ¿no? El TCC. Sí, sí, es cierto. Por eso digo, me parece que eso a mí a veces me pasa, no sé a ustedes, que por ahí viene un paciente que tal vez no viene con tanta referencia de cuál es mi formación y me dicen, qué suerte que usted no es psicoanalista. Tal vez por alguna intervención, ¿no? Que también tiene que ver con el estilo de cada uno, ¿no? Digo, hay analistas que alargan una palabra y demás, y otros que tienen otro estilo, digamos, ¿no? Pero me da mucha gracia porque ya al menos mal que usted no es psicoanalista, porque yo con los tiempos largos, esas cosas. Pero ahí está justamente, hay algo en relación al lugar del analista y cómo sostenerlo. Lacan trabaja la cuestión del semblante del analista, ¿no? Y que obviamente, más allá del estilo que cada uno pueda tener, no es el mismo con cada paciente. Con cada paciente, ¿no? Esto es muy interesante también, una vez me pasó hace unos años que eran como 3 pacientes diferentes que estaban estudiando psicología, ¿no? Entonces, una vez estaban estudiando juntas, que yo en el bar de la facultad, empezaron a hablar como hacemos todos del análisis, con quién te analiza, bla, bla, bla. Entonces uno dice, no, mi analista es una hija de puta, no sabes, es tremenda, qué sé yo, qué sé cuánto. Y la otra dice, no, la mía es divina, es una amorosa, y bueno, y la otra tenía una versión distinta. Bueno, y siguieron charlando, que yo, y una dice, me voy porque tengo que ir a análisis. Ah, voy para allá. ¿Dónde vas? Y entonces dice, no, voy a tal calle, que yo, ¿a tal calle? Dice, pero ¿con quién te analizas? Entonces dice, no, con Judith Bendavid. Me estás jodiendo. Bueno, las 3 eran pacientes mías y las 3 tenían versiones totalmente diferentes. Lo mismo pasa con los hermanos con sus padres, ¿vieron? Que cada uno tiene un padre y madre distintos. Pero bueno, en el sentido de la función del analista, y esto que vos decías del semblante, me parece que también es otro concepto súper interesante para trabajar en relación también a las intervenciones, al lugar que el analista ocupa. Hay un texto en los escritos que es como bastante complicado, que yo lo trabajo mucho con los residentes en el hospital, que es vacilación calculada de la neutralidad del analista. No sé si lo han leído, se lo sugiero, si no, es muy denso, pero es súper interesante porque tiene que ver también con este tipo de intervenciones que hay un cierto cálculo, ¿no? En alguna cosa de lo que parecería que no correspondería para un analista, pero que tiene que ver con una vacilación calculada de la neutralidad del analista. ¿Vieron cuando uno por ahí comenta algo como personal con un paciente en un momento particular y después uno dice, ¿por qué le dije eso? ¿Por qué le dije eso? Y sin embargo eso, después uno puede dar cuenta que tuvo que ver con una intervención. Ese texto es súper interesante, está en los escritos, se lo súper recomiendo porque con la advertencia que es muy denso, pero léanlo desidentificándose del no saber, que es la mejor forma de poder leer.
¿no? Pero es muy, muy interesante porque hablando del falso acto, de cómo se hace para abrir, ¿no? Para armar el dispositivo y para abrir sin que haya todavía un síntoma en juego, ¿no? Ahí hay que trabajar mucho para que se arme. Entonces, cuanto más recursos tengamos, bueno, vamos viendo, vamos construyendo. Bueno, no sé si algo más, alguien quiere comentar algo más o del caso o de lo que estamos charlando. No se queden con las ganas. Un poco con las ganas hay que quedarse. Me da añoranza no estar en la Universidad del Comahue, lo tengo que decir. Me gustaba cuando iba allá. Bueno, podemos organizar algo, porque ya ahora que empezaron las presencialidades hace bastante. Igual esto también nos permite esta cuestión de estos encuentros Sí, que por supuesto. también son muy... Esto facilita, tenemos que estar a la altura de la época. Sí. Bueno, de nuestra parte queremos agradecerte, digamos, tu presencia y tu trabajo generoso que presentaste. Y bueno, las puertas del Otro Sur están abiertas para cuando quieras presentar alguna otra cosa. Bueno, lo organizamos rápidamente. Sí, cómo no, para mí siempre es un placer. Bueno, muchas Hace gracias. muchos años ya que tenemos este vínculo, ¿no, Carlos? Sí, ¿Cuántos sí. años hace? Un montón. Eso es mucho. Hace mucho. No contamos más. Hace mucho. Bueno, creo que este es el último de este año, Carlos, ¿no? Pero bueno, el año que viene vamos a continuar con estos encuentros que son muy, muy interesantes y cada uno de ellos aporta y nos deja pensando muchas cosas. Yo les agradezco también las preguntas porque obviamente a mí me vuelven a relanzar. Ya estoy pensando en qué voy a leer, algo que me acordé ahora de este caso que me va a venir bien. Así que también les agradezco los comentarios, las preguntas. Bueno, y si me quieren seguir en Instagram con mi nombre, así estamos también en contacto, cualquier pregunta que me quieran hacer. Bárbaro. Estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a todos, por favor, y a gracias, todas. un beso grande. Bueno, gracias. Gracias, nos vemos. Gracias. Judy. Si te acordás, Cecilia, después mandame cuando Carlos, tengas no te vayas, así Ahora con Así Por yo después favor. ejemplo en mandarle a la gente de Dale. Europa el video. Sí. Dame un ratito, un Sí, tiempito. no, relájate, me lo mandás cuando lo tengas, no hay apuro. Bueno, no hay apuro. muchas gracias. Un beso grande a todos. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao. Acá me dice que teóricamente se guarda solo. Pará, primero cortar la grabación. Vete a la grabación.